Yati. Crecer. Posgrado Universidad Norbert Wiener. Tu impulso. Muy buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a todos los participantes el día de hoy. Vamos a desarrollar una videoconferencia que va a abordar un tema muy importante en el ámbito de la salud pública. Este webinar ha sido desarrollado y organizado por la Maestría en Salud Pública con la finalidad de abordar un tema, como les mencionaba, de relevancia y que debemos tener en consideración siempre. Para ello, tenemos como invitado para esta videoconferencia al magíster Luis Ángel Ordóñez Ibargüen, quien va a brindarnos esta charla con los conocimientos que tiene sobre el ámbito de la epidemiología para que podamos aclarar muchos de estos temas de tanta importancia para nosotros. Voy a presentar al ponente en este momento. El magíster Luis Ángel Ordóñez Ibargüen es magíster en gerencia en salud, tiene estudios de doctorado en ciencias e investigación epidemiológica, es especialista en epidemiología de campo y es coordinador de la Unidad Técnica de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Diarreicas Agudas, EDA, Infecciones Respiratorias Agudas, IRA, del Síndrome de Guillain-Barré, del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, CDC, del Perú. Muy bien, sin más preámbulos, le damos la más cordial bienvenida al doctor Luis Ángel Ordóñez Ibargüen y le damos pase para su presentación. Muchas gracias, doctor. Bien, muchas gracias, doctora Mesarina, muy agradecido en la presentación. No siempre es un gusto compartir estas presentaciones con todos ustedes, sobre todo en esta sala, ¿no? Que es importante tener siempre el conocimiento de cómo está la situación, ¿no? Cómo son los cambios de la situación. El tema que me acontece a presentar no es la epidemiología y la situación actual de la rabia humana en el Perú. No, este tema muy importante, ¿no? Vamos a ver más adelante un caso de rabia humana detectada en el Perú después de mucho tiempo, entonces algo que llama mucho la atención y siempre es necesario tener en cuenta, en consideración esta enfermedad, ¿no? Que es muy mortal, como vamos a ver. Entonces, ya, como hemos dicho, la rabia, ¿no? No es bien conocida, es una enfermedad viral, ¿no? Por el virus de la rabia, es mortal, que afecta a los mamíferos principalmente, ¿no? Y de ellos incluye a los humanos, afectando al sistema nervioso central. Es por ello, ¿no? Que la mortalidad es muy alta de la rabia como tal. Esta se transmite a través de la saliva de animales infectados, principalmente perros y murciélagos, y es lo que estamos observando en los últimos brotes de rabia que se han detectado. La prevención, ¿no? de la rabia es fundamental para evitar su propagación y es mortal cuando no se administra un tratamiento oportuno, cuando no se detecta de forma oportuna esta enfermedad y causa, ¿no? la muerte muy rápida del paciente. La rabia es causada por el virus de la rabia, como hemos dicho, y esta se encuentra en la saliva de animales infectados, ¿no? Principalmente los animales que podemos reconocer como potencialmente infecciosos y que pueden transmitir enfermedades al humano son los perros y los gatos, ¿no? Pero también se ha visto en los murciélagos principalmente los hematófagos son aquellos, ¿no? que van a transmitir el virus hacia otros animales mamíferos, ¿no? Por ejemplo, animales bovinos, animales caprinos, y también pueden transmitir hacia el hombre. La transmisión se produce a través de las mordeduras o simplemente los arañazos de animales infectados. Y a través del contacto que tengan con la saliva de estos animales, la infección del virus va a ingresar al cuerpo de la persona susceptible. Es importante tener en cuenta la ruta de la infección del virus rábico, ya sea en el perro o en el gato. Entonces, si vemos en la lámina que estamos presentando, ¿no? Vemos una persona, un perro con la enfermedad, con el virus rábico, muerde a otro animal, otro mamífero,
¿sí? Es mordido. Y el virus ingresa a través de la saliva infectada, ¿sí? Pues donde vamos a encontrar el virus en la saliva. Luego este virus se propaga a través de los nervios, ¿no? Hacia la médula espinal, inicialmente, y de ahí va hacia el encéfalo. El virus en el perro, ¿no? Donde es infectado, puede incubarse por 3 hasta 24 semanas, como un periodo de incubación muy largo tiene este virus de la rabia, es alguna característica que tiene. En este periodo el animal no va a presentar signos de la enfermedad durante ese tiempo. No va a estar un animal sano, pero después, cuando llega, alcanza el cerebro, el virus rápidamente se replica, pasando a las glándulas salivales, y ahí es cuando el animal comienza a mostrar signos de enfermedad, ¿no? Y una vez que ya presenta esos signos de enfermedad, el animal muere dentro de los 7 días siguientes de iniciar la enfermedad. Entonces, eso es importante tener en cuenta para poder saber, ¿no? Que por eso es que con nosotros cuando tenemos una mordedura de un perro, tenemos que hacer la observación por un periodo de más o menos de 10 días para ver cuáles son esos otros comportamientos que tiene el animal y si fallece en ese periodo, ¿no? Entonces ya para poder confirmar previamente si es un campo frente a un caso de rabia o no. Hay que tener en cuenta también, ¿no? Que hay ciclo de transmisión de la rabia, ¿no? Dentro de la rabia animal hay dos ciclos, que es la rabia silvestre y la rabia humana. La rabia silvestre no se dan animales silvestres, como se dice, ¿no? Pues en los simios, en los zorros, en las mofetas, en los lobos, en los coyotes, como carnívoros silvestres, pero lo que nos afecta a nosotros en nuestro país son los murciélagos, ¿no? Que se encuentran principalmente en los murciélagos hematófagos, que son ellos, ¿no? Que por su propia sobrevivencia quieren, ¿no? Extraer sangre de algún otro animal, incluso del hombre, e infectan a esos otros animales, infectan al hombre. Entonces ya hablamos de la rabia silvestre. Cuando la rabia ingresa a los carnívoros domésticos, como los perros o los gatos, o los herbívoros domésticos, como los bovinos, ovinos o los caprinos, ¿no? Estos también pueden transmitirla al hombre. Y esa transmisión ya hablamos de una rabia urbana, ¿no? Entonces tenemos que diferenciar muy bien, ¿no? De los ciclos, ¿no? La rabia silvestre y la rabia urbana, ¿no? Y ya cuando el virus ingresa al hombre, ya hablamos de la rabia humana, que puede ser ¿no? Por animales silvestres o principalmente por animales urbanos, ¿no? Que principalmente los perros y los gatos. Hay que tener en cuenta también los síntomas de la rabia, ¿no? En el humano incluye la fiebre, el dolor de cabeza, dolor de muscular, fatiga y malestar general, ¿no? Son síntomas clásicos de la enfermedad, ¿no? Al momento inicial. Luego puede haber una fase de excitación, donde hay una hiperestesia, hay una extrema sensibilidad a la luz y al sonido, hay una dilatación de las pupilas y un aumento de la salivación, ¿no? Entonces, esta sintomatología que se puede presentar podemos asociarla rápidamente a un caso sospechoso, un caso probable de rabia. Y a medida que la enfermedad progresa, pueden aparecer síntomas más graves como convulsiones, alucinaciones, parálisis, ¿no? Ahí hablamos también de una intolerancia al consumo de agua, ¿no? Es un síntoma clásico también la hidrofobia que se puede tener, ¿no? Entonces es algo también que tenemos que siempre tener en cuenta. La enfermedad va a durar entre 2 y 6 días, aunque a veces ese lapso puede ser mucho mayor y termina con la muerte de modo casi invariable, ¿no? Entonces es algo que tenemos que siempre considerar, ¿no? Una persona infectada con rabia, más del 95% fallecen, ¿no? Entonces es algo importante. Tenemos que tener un tratamiento precoz, un tratamiento oportuno, una detección rápida. Entonces toda mordedura canina donde estamos en zonas donde circula normalmente la rabia urbana, tenemos que siempre estar conscientes, ¿no? de esa situación. La prevención no implica evitar el contacto con animales infectados y vacunarse antes de viajar a zonas de riesgo, ¿no? Más adelante vamos a ver cuáles son esas zonas de riesgo que tenemos nosotros en el Perú, donde hay presencia y circulación del virus de la rabia, ya sea de rabia silvestre y de rabia urbana. Y si se ha sido mordido, arañado por un animal, se debe buscar atención inmediata y recibir tratamiento antirrábico. No hay una
un tratamiento post-exposición, o sea, cuando ya ha sido mordido, para poder controlar rápidamente y evitar justamente la fatalidad de la enfermedad. En los animales también hay que prevenir, ¿no? Nosotros que tenemos animales domésticos tenemos que vacunarlos constantemente contra la rabia, ¿no? Todos los años se debe hacer la vacunación contra la rabia, ¿no? El Ministerio de Salud también organiza campañas de vacunación, ¿no? El famoso Bancan, para justamente controlar la rabia en los animales domésticos, ya que pueden tener una oportunidad, estos animales domésticos pueden tener contacto con perros callejeros, ¿no? Que pueden presentar la rabia, no, sobre todo en zonas donde circula el virus de la rabia comúnmente. Sí, eso hay que tener en cuenta. También hay que evitar el contacto con animales salvajes como murciélagos, ¿no? Sobre todo esto en la parte de la selva. En la selva observamos mucho, ¿no? La mordedura de las personas por murciélagos, principalmente porque si ustedes han ido a una oportunidad en la selva, ¿no? Han visto que en las casas, en la parte superior de las casitas, hay aberturas justamente para que no haya circulación de aire. Entonces, y es por ahí, por donde ingresan el murciélago y la persona en las noches va y los muerde. Entonces hemos visto muchos casos de rabia silvestre, ¿no? Por ese contacto. También dice, se recomienda no alimentar a los animales callejeros y reportar cualquier comportamiento extraño de los animales a las autoridades locales, ¿no? Es importante siempre reportar ese comportamiento que podamos ver en perros callejeros, ¿no? Para que a través de la municipalidad no se pueda controlar esos casos de rabia en animales callejeros principalmente. Entonces, ¿cómo está la situación a nivel mundial? Ya hemos visto que la rabia es una enfermedad que está presente en todo el mundo, pero es más común en países en desarrollo, ¿no? Especialmente en África y en Asia. Son estos países donde encontramos normalmente, ¿no? Casos de rabia. Según el último reporte de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Se ha visto afectado a más de 150 países y territorios, ocasionando todos los años decenas de miles de defunciones, ¿no? Se estima que cada año se producen alrededor de 59.000 muertes de rabia en todo el mundo, y la mayoría de ellas en personas o en niños mayores de 15 años, ¿sí? Sobre todo las personas adultas que ¿no? Están en la calle y tienen contacto con animales callejeros, ¿no? Que pueden morderlos de una u otra manera. Y en otros lugares, a través de la rabia silvestre, ¿no? Que ingresan a zonas de producción agrícola, ¿no? En la parte de la selva principalmente, donde hay presencia, ¿no? De murciélagos con virus de la rabia. En la gran mayoría de las muertes, dice por rabia, el perro es la fuente de infección y el origen del contagio, ¿no? En el 99% de los casos de transmisión a los humanos, ¿no? Es muy importante ese dato que también tenemos que tener en cuenta. Y en las Américas, ¿no? Según los últimos reportes de la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? Entre el 2022 y el 2023, ¿no? Información hasta agosto del 2023, se habían reportado un total de 16 ¿no? casos de rabia, 16 muertes relacionados a rabia urbana, ¿no? 4 transmitidos por perros y otros 11 casos transmitidos por otros animales, ¿no? Entonces vemos acá los países donde se habían reportado. Brasil es el que reporta el mayor número de casos reporta el mayor número de casos de rabia urbana, ¿no? Seguido de México. En Haití también se habían reportado 3 casos, ¿no? Justamente los 3 de Haití transmitidos por perros. Y en Bolivia teníamos un caso, ¿no? Transmitida por perro en los últimos, antes del reporte que reportó el Perú, ¿no? De un caso de rabia. Como ven, en la situación de las Américas está más controlada la situación, ¿no? de la rabia urbana principalmente, pero también hay que tener en cuenta, ¿no? Que en otros países, como hemos visto en la lámina anterior, de África y de Asia, hay la circulación del virus de la rabia. Entonces, de los casos reportados en las Américas entre el 2018 y 2023, ¿no? Hemos dicho que hay 30 casos de rabia humana, ¿no? Transmitida por el perro, ¿sí? Y hay 48 que son transmitidas por otros animales. Estos otros animales incluyen el gato, el murciélago y otros animales de la fauna silvestre principalmente, ¿no? Pero estos 30 de la rabia urbana
no es lo que nos llama la atención. Entonces, como vemos en las Américas, sigue reportándose, o sea, sigue circulando el virus de la rabia. Es una enfermedad, ¿no? Que estamos en fase de control, ¿no? Para en un momento llegar a la erradicación de la rabia. Pero esto no vamos a poder lograrlo si es que no llegamos a completar la vacuna a todos los canes, ¿no? Y principalmente el problema que tenemos ahí son los canes callejeros, ¿no? Que no es posible hacer un barrido y controlar a todos esos canes para poder vacunarlos adecuadamente. Lo que sí, no, en cada uno de nuestros hogares lo que tenemos que comprometer es vacunar a todos los canes domésticos principalmente, ¿no? Para controlar el virus de la rabia, ¿no? De forma urbana principalmente. En esta lámina vemos las áreas con evidencia de circulación de rabia canina, o sea, es donde se reportan normalmente casos de rabia canina, no es necesariamente que haya transmitido el humano, sino rabia canina, ¿no? O sea, perros con virus de la rabia. Como vemos en las Américas, ¿no? Bueno, la isla de Haití, República Dominicana, Cuba, también hay muchos casos que se han reportado, México, Panamá también. Y en Sudamérica, ¿no? En el norte, la frontera de Colombia-Venezuela, ¿sí? Y en el Perú, principalmente en los departamentos de Arequipa, Puno, Cusco, ¿no? Son los que reportan. Como ven, Bolivia, casi en todos los departamentos de Bolivia donde se reportan casos de rabia canina. Entonces, algo que siempre tenemos que tener en cuenta. En esta lámina podemos ver la incidencia relativa de rabia en herbívoros, ya sea en animales, en bovinos, caprinos, porcinos, donde también hay circulación del virus de la rabia. ¿Sí? Entonces, estos principalmente por mordeduras de murciélagos que se presentan. Entonces, nosotros en el Perú tenemos una incidencia muy alta, ¿no? De casos de rabia en herbívoros. Entonces, algo que también tenemos que tener en consideración. Estos herbívoros, como les comentaba, es principalmente por mordedura de murciélagos, ¿no? Murciélagos hematófagos principalmente. En esta lámina estamos viendo las áreas de riesgo de rabia humana transmitida por el murciélago hematófago, como les comentaba, y si vemos en el mapa del Perú, principalmente en toda la zona oriental, ¿no? Loreto, Amazonas, Ucayali, Madre de Dios, eh, ¿no? La selva de Junín, la selva de Pasco, la selva de Cusco, ¿no? La zona, selva de Ayacucho también. Entonces son esas zonas donde se encuentran normalmente estos murciélagos hematófagos, ¿no? Ya hay muchos años que no se han reportado, ¿no? Casos de rabia de murciélagos hematófagos en la costa del Perú. Como vemos, en la costa ya casi está limpia. La única preocupación que tenemos es la zona oriental actualmente, ¿no? Y como ven, en Brasil también toda esta zona de selva, también donde se presentan estos casos de rabia silvestre en murciélagos hematófagos principalmente, ¿no? Con respecto a la situación de la rabia en el Perú, ¿no? En esta lámina, estas barras representan los casos de rabia humana silvestre, es decir, aquellas transmitidas por la mordedura de murciélago principalmente. Y estas líneas, ¿no? Representan los casos de rabia humana urbana. Como vemos, en los años 90 teníamos un reporte de más de 30 casos anuales, ¿no? Que ya está ido disminuyendo. El último caso habíamos reportado en el año 2015, ¿no? Un caso de rabia humana urbana. Y este caso, o sea, este último caso reportado en el 2023, donde se ha notificado un nuevo caso de rabia humana urbana, ¿no? Procedente de la ciudad de Arequipa, ¿no? En esta tabla observamos el número de casos de rabia humana silvestre, ¿no? Donde pues, se está reportando principalmente, ¿no? Como le decía, en la zona de la selva, ¿no? Pasco, en Oxapampa, la zona oriental. Este casito confirmado que tenemos de Arequipa, ¿no? Proviene del distrito de Chihuata, ¿no? Es un distrito donde no se habían reportado previamente casos de rabia canina, ¿no? Es algo también que nos sorprendió. Pero en la investigación, ¿no? Habíamos detectado que la persona que contrajo la rabia había estado, ¿no? Había
rondado, había caminado por zonas, por distritos donde se había reporte de rabia canina. Entonces, es probable que en uno de esos, ¿no? Que había estado, ¿no? En zonas donde hay circulación de rabia canina, había sido mordida por el perro, ¿no? Y después se enfermó. En la investigación de este caso, ¿no? Se ha visto, ¿no? Que la persona presentó síntomas casi 80 días después de haber sido mordida. El periodo de incubación de la rabia humana es más o menos entre 2 semanas y 90 días, ¿sí? Entonces, casi en el límite, ¿no? Del periodo de incubación, esta persona presentó síntomas. Entonces, eso es algo también que tenemos que considerar, ¿no? No es necesariamente la persona una vez que es mordida, al día siguiente va a presentar síntomas, sino va a pasar un tiempo prolongado. Y es importante, ¿no? Esos síntomas que hemos visto al inicio, bueno, ¿no? Reportarlo y reportar si hay antecedente de mordedura o no. Entonces es importante, ¿no? Como le digo, tener en consideración eso. Y no olvidarnos, si somos profesionales de la salud y atendemos a una persona que tiene esa sintomatología, ¿no? Hacer una buena anamnesis y considerar, ¿no? Que había un antecedente de mordedura. No en los últimos días, sino incluso hasta 90 días previos, ¿no? No así sea una mordedura leve, una mordedura muy pequeña, igual tenemos que siempre considerar eso y tomar la muestra de forma inmediata para poder descartar o no el caso. Bien, entonces, en este mapa mostramos el año, ¿no? En la cual se reportó el último caso, ¿no? De rabia urbana, no de rabia urbana humana, ¿sí? Como vemos, ya Arequipa fue este año, ¿no? El 2023. Pero estos son casos de rabia canina, perdón. Entonces, en los últimos años, ¿no? Cusco, Puno, Arequipa, que está pintado de un color rojo más intenso, son los departamentos donde están reportando de forma más continua los casos de rabia canina, ¿no? Hay departamentos como Loreto que desde el año 93 no ha reportado ningún caso de rabia canina, ¿sí? Igual, ¿no? San Martín del año 96, Amazonas del 98, Cajamarca del 2001, Tumbes desde el 2000, ¿no? Si vemos Lima del año de 1999, Cayole del 97, que no se reportan casos de rabia canina. Entonces, ese es un logro muy importante que tenemos que continuar, ¿no? Y evitar justamente que la circulación de la rabia canina continúe. ¿Y cómo vamos a controlar eso? Vacunando principalmente a todos los perros. Sí, principalmente los domésticos. Sabemos que los perros callejeros es muy difícil, ¿no? Hacer un barrido y coger a los perros y vacunarlos, ¿no? Por la fiereza que pueden presentar ellos y no poder, podemos ser mordidos, ¿no? El personal de salud que quiera hacer la vacunación. Y como vemos, Arequipa y Cusco este año siguen reportando casos de rabia canina. En este mapa, ¿no? Vemos justamente los distritos donde se han reportado casos de rabia canina, ¿sí? Principalmente Arequipa, ¿no? Pues, el centro de la ciudad de Arequipa como tal, ¿no? El sur de Cusco, ¿no? Puno, casi la frontera entre Cusco, Arequipa y Puno son donde se presenta, ¿no? La parte de Juliaca, ¿no? También donde se reportan casos de rabia canina, ¿no? Y este año se ha reportado una nueva zona, ¿no? Que es en Madre de Dios, donde se están reportando todavía casos de rabia canina. También hablamos de la rabia animal silvestre, como les decía, ¿no? Principalmente por la mordedura de murciélagos hematófagos, ¿no? Los distritos que están pintados de verde son los distritos que han reportado entre el año 2021 hasta la fecha, ¿no? Casos de rabia silvestre, ¿ya? Estos casos de rabia silvestre, ¿no? Se han reportado en la especie bovino, equino, caprino, bovino, suino, y estos de acá principalmente se contagian por la mordedura del murciélago hematófago, ¿sí? Pero también se ha reportado en otras especies como el chosna, ¿no? Y el murciélago no hematófago, ya que también
¿no? Al momento de hacer la captura de estos murciélagos, no se toma la muestra y se ha detectado esa información. Como vemos, esta información que tenemos, ¿no? Es también parte del enfoque One Health que tenemos, enfoque Una Salud que tenemos en el Ministerio de Salud, ¿no? No solamente el reporte del Ministerio, sino el reporte también del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, ¿no? De SENASA, ¿no? Del Ministerio de Agricultura, que también siempre compartimos la información y reportamos esta información que tenemos, ¿no? A nivel nacional. Como vemos, ¿no? Según departamentos, el departamento que en este año que ha reportado una mayor proporción de casos de rabia silvestre, ¿no? Es Apurímac, ¿no? Y si vemos en Apurímac, simplemente la zona, ¿no? Parte oriental de Apurímac, zona de selva también, ¿no? Luego tenemos Amazonas, Cusco, Ucayali, ¿no? Loreto, Ayacucho, Huánuco, San Martín, Cajamarca, La Libertad y Pasco, que han reportado los casos de rabia silvestre en animales principalmente. Como vemos, todas las semanas nos reportan casos, ¿no? Entre uno o dos casos, nos alarmó mucho en la semana 41, 7 casos que se reportaron, pero no se extendió más allá, ¿no? De estos casos reportados. Entonces es importante cuando nosotros se reportan esto, hacer el seguimiento de las personas expuestas, ¿no? Para ver que no presenten ninguna sintomatología compatible, o en otro caso, dar un tratamiento profiláctico post-exposición si es que se ha expuesto a estos animales, ¿no? Que presentan la rabia. Bien, entonces esa es la situación que tenemos con respecto a la rabia, ¿no? Como vemos, es una enfermedad que actualmente seguimos en una etapa, un periodo de control. No estamos con el objetivo de erradicar la enfermedad, pero para eso tenemos que seguir teniendo muchas actividades, ¿no? Con respecto a la rabia, principalmente la rabia urbana. En la rabia silvestre es un poco más difícil hacer la prevención y el control, ¿no? A pesar de que se instruye, se educa a las familias, ¿no? De que tengan que tener sus casitas, ¿no? Tratar de cerrarlas para evitar que el murciélago ingrese, no es muy difícil, ¿no? Lograr convencer a esas personas, ¿no? Hay una experiencia que que yo tuve, ¿no? Hace unos 4 meses que tuve que, por un brote de infecciones respiratorias, tuve que viajar a la selva de Loreto, a una comunidad llamada Yankuntich, ¿no? Y en la comunidad tuvimos que pernoctar en una de las aulas, ¿no? Del colegio, porque no hay lugar donde más dormir. Entonces nosotros con bolsa de dormir, ¿no? Y en las noches, como son abiertos esos ambientes, ¿no? Escuchábamos los murciélagos pasar, ¿no? Por todas las aulas. Entonces es algo que es común para ellos, ¿no? Ellos, eh, todos los días por lo menos hay un reporte de una mordedura por murciélago, ¿no? Sobre todo en los pies, en las manos, ¿no? Que es algo importante que siempre estamos observando. Es importante, ¿no? Dentro de de la, de la mordedura que tenemos que tener en cuenta cuándo considerar una mordedura, si es una mordedura grave, ¿no? O una mordedura leve, porque dependiendo de eso también va a depender, ¿no? El tratamiento que se dé o el tratamiento post-exposición que se dé, ¿no? Cuando consideramos nosotros que es una exposición grave, una mordedura grave, cuando esta mordedura se da en cara, en cabeza, en cuello, ¿no? Cuando se da en genitales o en el pulpejo de los dedos de las manos o dedos de los pies. Cuando se da en esas zonas, se considera como una exposición grave. Entonces, ahí es donde tenemos que comenzar a comenzar a hacer el tratamiento post-exposición. También cuando la mordedura es profunda, es desgarrada y hay mordeduras múltiples, también vamos a considerarlo como mordeduras graves, ¿no? Como una exposición grave. Entonces a ellas se requiere no dar profilaxis de forma inmediata, ¿no? Hemos dicho, a pesar de que la persona no presente síntomas de forma inmediata, sí, es necesario dar la exposición. Por eso, ante toda mordedura, lo primero que tenemos que hacer es observar al can,
¿no? En los 10 días siguientes a la mordedura. Si vemos que en esos días el perro comienza a cambiar su, su accionar, no comienza a salivar profusamente, no comienza a botar espuma por la boca o fallece, entonces tenemos que considerar que ese perro no ha presentado rabia. Si no se ha mordido, tenemos que ir a un establecimiento de salud, ¿no? Para dar justamente eso y tener un tratamiento post-exposición, principalmente la vacuna, ¿no? La profilaxis antirrábica humana. Entonces es importante tener en consideración eso. Entonces también, ¿no? Si tenemos nosotros una herida abierta, ¿no? En un momento y tenemos contacto con saliva de un perro, ¿no? También sospechoso de rabia, también tenemos que considerarlo, ¿no? No necesariamente es por la mordedura. Esa también hemos dicho, ¿no? Que el virus se encuentra en la saliva del animal. Entonces es necesario considerar eso para poder recibir la profilaxis antirrábica humana. No, principalmente a través de la vacuna, ¿no? También se considera a través del suero la vacunación. Entonces, la profilaxis antirrábica humana, ¿no? Consiste principalmente en dar tratamiento local a la herida, ¿no? Administrar la vacuna antirrábica, ¿sí? O también se puedan administrar la inmunoglobulina antirrábica, ¿no? Que también se está indicando, ¿no? Que se tiene como tratamiento en el Ministerio de Salud. Bien, y la vacuna, ¿no? O la profilaxis se tiene que realizar, bueno, actualmente en el tratamiento que se está dando actualmente son 5 dosis, ¿no? La primera, el momento que hacemos la captación, ¿no? De la persona. La segunda dosis se da al tercer día, ¿no? Contada a partir de la primera dosis que se colocó. La tercera dosis se da al séptimo día, ¿no? El, contando siempre del primer día, ¿sí? La cuarta dosis se da a las 14º día y la quinta dosis se da al 28º día, ¿no? Al día número 28, donde vamos a completar el esquema de profilaxia antirrábica humana. Sí, entonces esto es importante para poder controlar la enfermedad y evitar, ¿no? Que la persona tenga un desenlace fatal. En la persona que fue diagnosticada con rabia humana urbana en Arequipa, ¿no? Como les comentaba, llegó a la solicitud ¿no? En el día 80 después de haber sido mordida con toda la sintomatología de rabia, ¿no? Con salivación excesiva, con dolor, ¿no? Con malestar general. Fue hospitalizada y a los 2 días falleció lamentablemente la persona. Entonces, es, ¿no? Algo que tenemos que siempre considerar. Entonces, siempre después tenemos que hacer la investigación de sus contactos directos, ¿no? Si en un momento las personas que han estado en contacto con la persona han tenido exposición a la saliva de esta persona, porque puede ser que en uno de esos contactos también se puedan haber contagiado. Bien, entonces esa es la presentación, ¿no? Que quería realizarles el día de hoy. ¿No? Muchas gracias por la invitación a la organización de la Universidad Norbert Wiener. ¿No? Siempre nosotros es un grato placer apoyarnos, ¿no? Y siempre presentar esta información siempre es importante, ¿no? Ante todo el público, justamente para conocer un poco más y siempre estar preparados. ¿Sí? Muchas gracias. Atento a todas sus preguntas. Muchas gracias, doctor Ordóñez. Vamos ahora a ver si alguno de nuestros participantes en sala tiene alguna pregunta, alguna consulta. Si desea, puede levantar la mano o escribir su pregunta por chat. Muy bien, tenemos una manito levantada de Gisela. Gisela, ¿puedes activar tu audio? Doctora, buenas noches. Magíster, buenas noches. Gracias por la ponencia y por actualizarnos. Quería consultar, bueno, en la zona donde yo trabajo, que es en la zona Sierra de Ancash, el hospital que yo trabajo es un hospital referencial 22. Y ya a diario, magíster, nos están llegando personas, con mordeduras caninas, ¿no? Anteriormente no se veía
este número de casos, pero este número de casos de las personas que están acudiendo básicamente para la vacunación ha aumentado bastante. ¿Nos podría mencionar qué criterios deberíamos de tomar en cuenta para poder vacunar a los pacientes o se les vacunaría en este caso al 100% por el caso que se ha presentado en Arequipa, ¿no, Magíster? Sí, Gracias. muchas gracias por la pregunta, ¿no? Entonces es importante, uno primero considerar si hay circulación de rabia canina en la zona donde tú trabajas, ¿no? Ahorita no tenemos reportes de rabia canina en Ancash principalmente, ¿no? Eso es algo que tenemos pues, principalmente considerar. Sería importante, ¿no? Hacer un, un muestreo de alguno de los canes, ¿no? Para ver si hay presencia del virus de la rabia, ¿no? Entonces, que dudo que hay ahorita, ¿no? Porque no hay reportes, como les comentaba. Sin embargo, es importante hacer la vacunación por exposición y la recomendación que se da es cuando la exposición es grave o hay mordeduras graves, como hemos dicho, cuando las mordeduras ocurren, ¿no? En cara, ¿no? Que ocurre en el pulpejo de los dedos de las manos, de los pies, en cuello, ¿sí? Entonces ahí tenemos que considerar iniciar, ¿no? La vacunación post-exposición, ¿no? Si también las mordeduras en genitales también es considerar. Si las mordeduras son muy profundas o son desgarradas, también podemos indicar la parte de la vacunación, ¿no? Para poder continuar. Es importante, ¿no? Incluso a esas, ¿no? Considera que no toda mordedura pues, es posiblemente un caso de rabia, pero nunca estamos mal de proteger a la población, ¿no? Con la vacunación post-exposición que tenemos. Muy bien, muchas gracias al doctor por la respuesta. Tenemos aquí algunas preguntas por el chat que voy a pasar a leerlas, doctor. Dice, buenas noches. En caso que la persona mordida sea gestante, ¿cuál sería el procedimiento? Es una pregunta de Katia Domínguez y de Janet Tello. Sí, no hay contraindicación de la vacunación en ninguna etapa del embarazo. No se puede aplicar la vacuna en cualquier etapa del embarazo. Entonces, la vacuna lo va a proteger principalmente, ¿no? Entonces, no hay contraindicación. Entonces, la actividad, el trabajo debe ser similar a cualquier otra persona. No hay nada que cambie, ¿no? No por la consideración de gestante. ¿Mm? Muchas gracias, doctor. Bien, antes de pasar a la siguiente pregunta, mencionar a todos nuestros participantes que han enviado el Google Form para que puedan registrar su asistencia y les puedan brindar su constancia por asistir a esta ponencia. Bien, Katia Domínguez también nos consulta si la persona mordida da de lactar, ¿cómo se procede? No, no hay, el virus no se va a transmitir por la leche materna, ¿no? Eso se va a encontrar en la saliva de la persona. Entonces, ¿no? La lactancia continúa normal y si es, ¿no? De consideración hay que vacunar a la madre gestante, ¿no? A la madre que está dando el lactar en este caso. Entonces, no hay ninguna otra contraindicación. ¿Mm? Muchas gracias, doctor. Y bueno, también por el chat, mencionarles que está escribiendo la señorita Milagros Marchán, que es asesora educativa de la maestría en salud pública. Dada la relevancia e importancia de los temas de salud pública, si alguien desea continuar estudios en la maestría para abordar este y muchos otros temas de salud pública, pueden escribirle a la señorita Milagros Marchán. Doctor, yo quería hacer una consulta. Cuando nosotros hablamos ya de la parte macro, usted nos ha mostrado una data, ¿no? Varias cifras, información sobre recopilación de esta información de diferentes lugares. Esta información nos sirve en el ámbito de salud pública, usted que es coordinador técnico también de salud, para tomar decisiones. Así es, nosotros con la información, nosotros que trabajamos acá en el Centro Nacional de Epidemiología, justamente toda la información que recolectamos de las más de 8.000 unidades notificantes a nivel nacional, ¿no? Hacemos nosotros el análisis y ese análisis que nosotros reportamos, le enviamos, ¿no? Los informes al despacho del viceministro de Salud Pública justamente para que tomen las decisiones. Nosotros en el ámbito de epidemiología es el dar la información.
¿no? Pero esa información no solamente nos quedamos nosotros, sino damos a los otros componentes del Ministerio de Salud para que tomen las acciones. Nosotros, por ejemplo, detectamos que hay un incremento de mordeduras caninas, como nos reportan de Ancash. Entonces, tenemos que ver con la parte de salud ambiental, ¿no? Es instruir en la vacunación canina en estos lugares, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que considerar, ¿no? Entonces, algo que siempre estamos constantes. Si tenemos un incremento de personas mordidas, tenemos que ver, ¿no? Con los otros componentes del ministerio si hay la suficiente cantidad de suero antirrábico, ¿no? Para esa población, ¿no? Pues que se pueda tener. Entonces, esa información, ¿no? De epidemiología es importantísima para, ¿no? Para la prevención, las políticas de salud pública principalmente. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. No sé si hay alguna otra consulta en sala. Muy bien, parece que ya todo está claro. Han hecho también algunas consultas. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, agradecemos al doctor Ordóñez por la gentileza que ha tenido de brindarnos esta información. Para nosotros es un tema muy importante porque son diferentes áreas que tienen que ver con el ámbito de salud y salud pública específicamente. Y a todos nuestros participantes, muchísimas gracias por su presencia el día de hoy. Muy bien, será entonces hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego.